Love song, love song, love song, Cooking soul, cooking soul. Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio hoy día, vuestro podcast referencia habitual de fútbol italiano. Una semana más con la Serie A, que es la competición que nos gusta en esta casa, y una semana más que os traigo a mi grandísimo amigo Maru. ¿Cómo andamos? Bien, bien, aunque te noto la voz un poco apagada. Yo estoy muy bien. ¿Tú estás bien, Antón? ¿Estás correcto? Sí, estoy bien. Es Lo que que pasa es no, que el cambio de hora me deprime un poco. Ya. es que no noto la energía necesaria para presentar a nuestro tercer integrante. Pues intentaré darle la energía que se merece, porque hoy, para hablar de, bueno, tanto de la jornada de fin de semana como la jornada que se está jugando ahora mismo, mientras grabamos esto, ya que estamos grabando el miércoles día 29, pues tenemos a una persona que, si bien habla el idioma castellano, el idioma español, actualmente está viviendo en una de las ciudades de moda del continente europeo. ¿Cómo estamos, Adri Soria? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, señores? Como ustedes siempre la energía va a tope, ¿eh? Da igual la hora que sea, da igual la semana que sea, el día de la semana, siempre la energía a tope, tío. Y te digo una cosa, Antón, y eso te lo digo de verdad de corazón, ¿eh? Muchas gracias por haber dicho que hablamos bien el español, que siendo de Andalucía siempre se nos cuelgan el San Benito, tío. Yo, a mí esa parte me ha chirriado, pero no he querido Sí, yo tampoco. lo sé, Quedaba yo feo lo sé yo corregirlo. lo sé que tú estabas en casa encogiéndote un Quedaba poco, feo tío. corregirlo, en verdad. No, no, aquí ya sabes que la energía nunca falta, ¿eh? Esto es como ponerte el partidazo de la Copa a las 12 de la noche. Ahí siempre hay energía, siempre Siempre, tienes eso es. a Isaac Fouto picado, cosas así. Una comparativa. ¿Quién sería Isaac Fouto? Adri, tú como persona externa, ¿el Isaac Sí. Fouto de este podcast sería más Maru o yo? ¿Pero qué es ser el Isaac Fouto? ¿El Eh, lamebolas de Tebas? Que el apellido Fouto me tira a mí un poco para Galicia, Claro. Antón, pero he de decir que sé que Maru sería Dani Senabre. ¿Pero qué? ¿Esta faltada? 100%. Viene aquí a mi casa a faltarme el por algún respeto. motivo en específico. Yo me ducho, Eh, a ver, bueno, yo ahí ya no me meto en la higiene personal de cada uno, la administra como buenamente puede y como considere oportuno. Pero bueno, yo creo que le conocemos un poco, que siempre se abre noticias por lo que dice y muchas veces le faltan muchos argumentos. Y yo creo que cada vez que hemos compartido así con Maru, intenta defenderse, Aquí, pero le hay, falta jugadores en hay- el campo muchas veces. aquí alguien sigue picado por el tema de los 11, ¿eh? No, En hombre, fin, no, que yo la, elegí un delantero para la- luchar por Europa que ahora mismo está en la Atalanta. Y a mí se me yo, criticó, yo, se yo me imag- yo vilipendió. imagino. Yo imagino que después hablaremos un poco de todo, pero el delantero que escogiste, yo creo que se le ve también un poco las carencias, ¿eh? O sea, Pero no está en un sé. equipo que pelea por Europa. Sí, Manu, pero si nos ponemos así, yo escogí a Lorenzo Luca, y se ha ido el campeón de Italia, y Lorenzo Luca ahora mismo, pues, es como si pones una maceta de delantero. Pero Vale, de vale, vivencias pasadas no, no se pueden vivir. vale. Bueno, Yo un Lorenzo Luca acepto, que de hecho acepto. han preferido meter a un señor de 1,60 de falso delantero céntrico como si fuese de X Mertens. Delantero, eso es. Sí, sí, efectivamente. Pero sí, Exacto, sí, sí, bueno. y además un jugador que no es que viniese funcionando mucho, pero bueno, le han preferido meter a él y de hecho cuando se lesionó tampoco metieron a Lorenzo Luca, por lo que sea. Bueno, ya que sacamos a tema, bueno, sacamos aquí a discusión, y Nápoles es esta la ciudad donde estás viviendo actualmente, ¿no, Adri? Sí, eso es, eso es. Y ahora fuera de micro hablando con Maru, tanto estigma que tiene, doy las gracias de que de momento sigo entero con todas mis pertenencias, ¿no? No he tenido ningún ¿Cuánto tiempo episodio llevas? trágico, pues llevo ya casi mes y medio, sí. O sea que llevo ya bastante. Y nada, y muy bien, o sea, la ciudad, yo ya había estado una vez, pero
entiendo a la gente que igual pues dice porque no le gusta, no sé qué, pero es verdad que es diferente, que se vive un ambiente diferente, pero en ningún momento además no se tiene la sensación de que vivir a correr ese peligro, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo estuve viviendo 6 meses en Roma, evidentemente son sitios muy distintos y Mm, si la gente se puede permitir vivir unos meses en Italia, es que yo supongo que mucha gente que nos escucha es desde España. Es un país que dentro de las similaridades, porque ambos son mediterráneos, la sí. cultura, la gastronomía es similar, allí se tiene una forma de vivir muy particular y sobre todo tú que Mm. estás en el sur de Italia es una auténtica fiesta lo que se vive muchas veces ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo aquí, hace poco se lo decía a mis amigos, cada noche aquí no falla, ¿eh? Rigurosamente a las 12 de la noche, no sé por qué el motivo, pero siempre tiran fuegos artificiales. No sé si por celebrar un día más, Sí, porque en Nápoles por celebrar un día más vivos. sí, claro, o sea, es cualquier excusa vale, ¿no? Para salir de fiesta, para En celebrarlo. Roma también me pasaba, ¿eh? Pero bueno, la gente decía que era porque ya estaba el camello en el barrio. No sé si es cierto o no, se escuchaban como disparos Pues, o fuegos Pues artificiales. aquí tienen que rotar mucho, aquí tienen que rotar mucho entonces de dealer. Aquí ya digo que los fuegos artificiales no fallan, no, pero obviamente siempre suena a tópico, ¿no? Que el norte de Italia y el sur son muy diferentes, pero bueno, en la práctica es verdad. No, y es verdad que es una experiencia que es muy recomendable y que a la gente pues, que al final también son culturas parecidas, ¿no? A pesar de que eso, lo que has comentado, de que en el sur de Italia se vive de una forma muy especial y muy concreta, pero mola mucho. La única un punto negativo que si en España ya a las 6, imagino, ¿no? Que será de noche o por ahí, Hmm. aquí a las 4:30, 5 desaparece el sol. Pero bueno, Sí, eso sí. A mí me costaba bastante. Cuando vivía en Roma me costaba salir de clase y que a las 5 fuese de noche porque ya es que no tienes nada que hacer, básicamente. Pero bueno, es lo que toca. Y en este mes y medio que llevas allí, ¿te ha dado tiempo a ver algo? ¿Te ha dado tiempo a ir al estadio? Bueno, tanto al estadio de Diego Armando Maradona como a otro, o has estado un poquito pues, fuera? o sea, hemos hecho, por supuesto, turismo y tal, pero no, pero de momento hemos estado solo en Nápoles y a estadio, obviamente, al Maradona sí que sí, no he fallado. De hecho, tengo porque aquí en algunos clubes de Italia para sacar entradas y demás, o sea, puedes esperar a la venta libre, pero es muy difícil que igual lleguen entradas o que queden. Hmm. Te sacas como una tarjeta se llama Fidelity Card. Bueno, pagas una cuota, no era mucho, creo que fueran, me costó 20 30 euros, y a partir de ahí puedes acceder a las entradas. Y luego el fútbol en Italia es más barato que en España, que eso es una de las cosas a favor de ver fútbol en Italia. Y al Maradona es a lo que hemos ido de momento. Es verdad que, bueno, que es un estadio que es una lástima, ¿no? Esa pista de atletismo y que esa remodelación tarde tanto en llegar, pero bueno, pero al final el ambiente de la afición lo equilibra. Bueno, dicen que el estadio necesita una remodelación urgente, ¿no? Porque Buah, ya sí, se... No sé si había algún proyecto importante. de acercar las gradas al campo, pero es algo que también está bastante de Pues moda y que aumentaría el ambiente que hay en el Maradona, que no sí, es poco. pues creo que para la Eurocopa 2032, que se disputa en Italia, o parte de ella en Italia, precisamente creo que esta semana ha salido un proyecto para eliminar esas pistas de atletismo, que es verdad que están en uso porque vivo cerca del estadio, ¿no? Y cada vez que he pasado lo que sea, hay muchos clubes de atletismo y tal entrenando, o sea que son pistas que se utilizan, pero imagino que bueno, que lo destinarán a otros lados o a otros centros o algo. Pero es verdad que en la práctica los fines de semana, pues es una cosa que para el futbolístico, pues es verdad que no es la mejor experiencia como te toca un asiento cerca de pie de campo, ¿no? Entonces creo que hay un proyecto para llenar esas pistas, que es verdad que me imagino que tendrá también algo más allá de remodelación en la zona exterior, que obviamente habrá que bajar el terreno de juego, ¿no? Un poco como lo que se hizo en la Cartuja, que en la Cartuja también había Hmm. pistas de atletismo y ahora con la llegada del Betis y demás, pues antes de su llegada, pues ya que remodelaron el estadio y obviamente, lejos de ser a lo mejor el mejor estadio del mundo, pero se ganó bastante en visibilidad. No, sí, en Italia sobre todo, digo, Armando Maradona y después el Olímpico de Roma son los dos Mm, estadios más, bueno, más importantes que tienen y gradas alejadas de terreno de juego, porque por ejemplo el claro. Juventus Stadium, que es bastante más reciente,
Al final, Sí. el Olímpico de Roma es de los años 30 y Mm, en cambio de Juve es de años 90, si mal no recuerdo. Ese sí que es mucho más moderno y demás. En Italia los estadios duran muchos años sí. y se nota bastante. Volviendo ya a Serie A, no a visitas de estadios, te traemos aquí para que nos cuentes y para hablar un poquito de ese, Ujú. te diría yo, ese partido más importante de la jornada y que puede ser a la larga el más importante de la competición, aunque es cierto que la Serie A está muy, muy igualada. Ese Napoli 3 Inter 1 primero, ¿cómo se vive un partido así desde el estadio? ¿Cómo lo vive la ciudad? Y después tu opinión del partido, tu titular breve para ya entrar en dinámica. Bueno, es cierto que, por ejemplo, en los días previos y en las semanas previas venía el Napoli de perder contra el PSV en Champions, ¿no? Entonces el ambiente estaba un poco tenso, sobre todo porque el Napoli no convencía, no venía también de pinchar en Serie A, entonces se habían acumulado muchos problemas y llegaban al partido del día D quizás con las menos probabilidades de ganar, ¿no? Encima, pues lo que comentábamos, el Lukaku fuera de servicio, el Lorenzo Luca y demás y compañía, los fichajes no terminan de entrar en el equipo ni de dar el nivel que se esperaba, entonces venía muy entre dudas y al final ganarle al Inter, cierto que con polémica, ¿no? O sea, que fue un partido con polémica, como los buenos partidos, que todos tienen polémica, pero ganarle al Inter, que es el principal candidato a revalidar la Serie A, y en tu casa y con esa imagen, ¿no? Y recuperando a McTominay, y a pesar de haber perdido a De Bruyne en el partido. O sea, creo que fueron un Mm. cúmulo de muchas emociones en el terreno del juego. Y bueno, y así se vivió en el estadio, en los aledaños, y fue una cosa tremenda. O sea, se sentía que era un partido importante y que la afición estaba llevando un volandas al Napoli y que yo creo que, y espero, que es verdad que queda mucha temporada, ¿no? Pero bueno, que fuese un punto de inflexión a la hora de que el Napoli luche por revalidar el Scudetto por plantilla, por inversiones y porque al final bueno, es el equipo que viene a defender el título. Y como titular, yo creo que es que lo que se vio en el partido es que el ADN Conte se demuestra en estos escenarios y que me parece que es el mejor entrenador para intentar ganar la Serie A. Es cierto que después ya entraremos en debate de que en Europa siempre se cae el equipo, nunca da Mm. ese nivel, pero bueno, pero es impepinable y los números están ahí que en cuanto a la carrera por el Scudetto, Antonio Conte me parece que es el número uno. Y ¿Compartes esta eso, opinión, Maru? no, te iba a decir, digo, hombre, con respecto a la Serie A, evidentemente no hay pocos entrenadores mejor que Conte para ello y su palmarés lo demuestra. Yo quería volver un poco a lo que fue al partido en cuestión. Es decir, que al principio del partido venía un poco marcado por las tendencias de ambos equipos en sus últimos encuentros, porque por ejemplo el Inter de ganar las cuatro victorias seguidas en la Serie A y el Nápoles de recibir estas dos derrotas consecutivas, el principio del partido yo me temía no lo peor para el Nápoles, de una goleada o lo que sea, pero sí que veía que el partido no encontraba ritmo, no y volvían un poco los debates de la posición de McTominay, porque volvió a estar escorado en banda, no tenía presencia ofensiva por ningún lado el equipo, y el Inter estaba dominando en cuanto a las ocasiones y en cuanto a las sensaciones. Y a partir del penalti, que se lo topan un poco con una buena jugada colectiva, para mí es lo que cambia un poco el rumbo del partido, porque bueno, justo después del gol de penalti se produce el cambio de Bruyne por lesión y un poco McTominay vuelve a su posición y es un poco lo que vuelve a dirigir un poco al Nápoles hacia unas buenas sensaciones y una buena dinámica dentro del partido, pero el comienzo no fue para nada positivo para los de Conte. Lo que dices tú, el comienzo no fue positivo. Además, hay que sumar la lesión de Kevin De Bruyne en el minuto 37, que entró Matías Oliveira. Y después, como 9, jugó David Neres, que fue sustituido ya posteriormente también por problemas físicos en el minuto 81 por Noah Lang. Es curioso que apostó por esta faceta de falso 9 pese a que en el banquillo estaba Lorenzo Luca, que fue precisamente titular ayer contra el Lecce, aunque es cierto que su partido no fue excesivamente positivo.
respecto a lo que comentáis del partido, y lo cierto es que desde el primer minuto se vio a un Inter que en cualquier momento podía anotar gol. Y a mí me sorprendió un poco que fuese el Nápoles precisamente el que se adelantase, pero lo cierto es que el planteamiento, cierto que Inter tuvo mucho volumen de ocasiones o de disparos o de jugar en campo contrario, pero tampoco conseguía estar cómodo a la hora de rematar. Y sobre todo por la presencia, bueno, soy que digo que la presencia de Milinkovic-Savic en portería, que ya acumula unos cuantos partidos consecutivos jugando, salva al Nápoles en la primera media hora, porque yo recuerdo ocasiones muy peligrosas del Inter, sobre todo una de Lautaro, una recuperación prácticamente en el área del Nápoles, que la salva el portero serbio, el cual ya hemos destacado muchas veces durante la temporada pasada, y ahora que está teniendo más minutos en el propio Nápoles, se está demostrando el portero que es y lo que hizo, que fue salvar el partido del Nápoles. Sí, sobre todo yo creo que además el Inter, porque hay una cosa que el año pasado, por ejemplo, el Napoli hizo muy bien, ¿no? Que fue que la defensa en muchos partidos sostuvo al equipo. Y esta temporada Conte no ha dado con las piezas. A nivel individual hay muchos jugadores que están por debajo de lo que se esperaba, ¿no? El tema de Buongiorno, por ejemplo, que venía a ser el central que bueno, pues que al final formas esa pareja de centrales con Rahmani también está fuera, Juan Jesús, que lo está dando un nivelazo, me parece que ahora mismo es el futbolista que mantiene a ese nivel defensivo del Napoli, y yo, por ejemplo, sí que esperaba al principio del partido que el Inter encontrase el gol más o menos pronto, ¿no? Al menos se adelantase en el marcador y a partir de ahí se construyese lo que iba a ser el futuro del partido, pero yo creo que tampoco el Inter estuvo muy cómodo en esa última zona, ¿no? Yo vi a Lautaro también, es verdad que tuvo algunas ocasiones, pero vi a Lautaro un poco desquiciado, luego lo que entró desde el banquillo, que muchas veces aquí le ha aportado, me parece que tampoco aportó en gran parte, entonces yo creo que fue también un partido engañoso para el Inter y por supuesto que no esperábamos, yo creo que ninguno, una respuesta tan buena e inmediata del Napoli después de varios trompiezos en la temporada. No, yo la verdad es que no esperaba esta respuesta ni tan rápida, pero sí que pensaba que podía ser un partido propenso a una respuesta, o un estoy de vuelta, porque al final es cierto que se pierden dos partidos de forma consecutiva en muy poco tiempo, sobre todo esa derrota contra el PSV me parece muy dolorosa. Al final el Torino es fuera de casa y por la mínima y los resultados de Napoli esta temporada son casi todos cortos. De hecho, la victoria contra Inter debe ser de las más abultadas junto con la de la Fiorentina. Pero sí que el partido que plantea Conte es muy, muy de Conte. Si quitas ese falso 9, es muy de Conte. Es un equipo donde Politano está muy hundido, donde Juan Jesús hace una actuación brillante, porque es una grandísima actuación, pese a que las estadísticas te digan que no. El partido que hace contra Boni, que es cierto que podía recibir, pero en ningún momento, y le dejó girar muy por encima de Buongiorno, que debería ser quien lidere esa zaga defensiva, pero me parece que Juan Jesús junto con Milinkovic-Savic junto con Milinkovic-Savic y el tercer protagonista, que es Frank Zamboanguissa, que veía hoy una estadística que de las 9 jornadas que lleva el Napoli ha sido MVP en 5, teniendo en cuenta que se ha fichado Kevin De Bruyne, que tiene a McTominay, actual MVP de la Serie A. Este dato es una auténtica locura. Que seas MVP más de la mitad de jornadas para tu equipo es una auténtica bestialidad, y lo cierto es que se las merece. No es MVP porque anotó un gol y desapareció el resto del partido. Es que contra Inter se marca un partidazo tremendo, contra el Lecce ayer también se marca otro grandísimo partido, y es el que está a un nivel sobresaliente de forma más constante en el Napoli, porque por Que yo ejemplo creo que Spinazzola también ha sido sobresaliente, pero no con tantísima constancia como él. Y que yo creo que los partidos de esta temporada del Nápoles no está teniendo, no los está ganando por excelencia auténtica de juego, de superar al rival. Están siendo desde la mayoría de sus partidos muy luchados, muy de bajar al barro, y en eso
el centrocampista, pues en este caso Zambo Anguissa, tiene mucho que ganar y tiene mucho que decir en este tipo de partidos y en ese tipo de duelos. Yo creo que es un sistema que le favorece bastante y por eso le vimos brillar mucho la temporada pasada. Y yo creo que por eso en este partido ha brillado tanto, porque después del cambio De Bruyne, para mí el Nápoles vuelve un poco a la esencia de lo que fue la temporada pasada, tanto con McTominay y Zambo Anguissa como interiores, y un equipo un poco más replegado, un poco más junto, que evidentemente aventaja muchísimo a Juan Jesús, por ejemplo, que es ese tipo de central, que es un tipo de central que a campo abierto puede sufrir un poco más, pero, por ejemplo, a la hora de lo comentado con Zambo Anguissa, a la hora de bregar, de luchar, de despejar y de ir al choque, pues le favorece bastante. Entonces, para mí hay un Nápoles claro de antes y después del cambio, que evidentemente que se te lesione De Bruyne no es una buena noticia, pero sacando un poco el lado positivo, te sacó un poco esa esencia del Nápoles campeón del Scudetto. Mm. O sea, yo creo que estaba casi cantado. De hecho, aquí que todo el mundo con el que hablo, antes del partido, todos decían lo mismo, y es que no entiende cómo McTominay está jugando como extremo, ¿no? Tirada a banda. Que cuando el año pasado se salió y dio su mejor versión, como ese futbolista en el centro del campo interior que se descolgaba, que llegaba bien al área en segunda línea, y ahí llega el gol, ¿no? El golazo que hace. Es que yo creo que estaba prácticamente cantado que cuando volviese a su posición más natural, empezaría a sumar y McTominay tiene eso. En cuanto suma un poco, el equipo tiene una diferencia brutal. Es una putada, hablando pronto y claro, obviamente la lesión De Bruyne, y también Conte tiene un gran problema, y es que no ha sabido todavía encajar a esas piezas, ¿no? Porque si juntar a Conte, o sea, a De Bruyne y a McTominay dentro del campo supondría quitar a Zambo Anguissa, que también es un futbolista, ya lo habéis hablado, ¿no? Pues tremendo, y que además está siendo el mejor, o al menos el que mejor está consiguiendo mantener ese nivel respecto al año pasado, y está manteniendo al Napoli a flote en este inicio de temporada. Pues es difícil, ¿no? Porque se te acaban los argumentos para intentar encajarlo y no puedes poner a ninguno en el banquillo. Entonces, bueno, es cierto de que ahora con esa vuelta de McTominay a esa posición más natural, volveremos a ver seguramente al escocés brillando un poco más. Y también, obviamente, yo quiero también destacar y subrayar el partido de Neres, porque no estaba en su posición, porque es un futbolista que siempre ha estado en entredicho desde que llegó a Italia. Es cierto que nunca ha dado tampoco, yo creo que una versión extraordinaria como para creer en él ciegamente, pero en una posición diferente, con centrales que les tocó los más feos con los que bailar. Yo creo que hizo un gran partido y dio al Napoli ventajas cuando necesitaba, supo mantener el balón, correr al espacio. Creo que interpretó muy bien el juego, ¿no? Que hasta ahora yo creo que a Neres me faltaba verlo un poco como un futbolista inteligente, ¿no? Creo que tenía mucha calidad y que driblaba y que tenía ese vértigo que quizás algunos futbolistas no tienen, pero creo que no interpretaba bien el juego. Y el otro día jugando como delantero, supo hacerlo, y de momento, bueno, pues Conte tiene más o menos solventada esa atleta de que no encontraba un delantero que ya no quisiese goles, que obviamente puede también ser importante, pero un delantero que supiese y que aportase cosas positivas y ventajas al equipo. Y que también la presencia de un delantero tipo David Neres es algo que le viene muy mal a la defensa del Inter. Sobre todo en Sí. este caso a Cervi. El no tener la presencia de un 9 con el que luchar, con el que sabes que va a estar ahí, un delantero tipo Boya, como podía ser Lukaku la temporada pasada, o Højlund en este principio de temporada, que el delantero sea David Neres, que no está fijo, está en constante movimiento, favorece mucho la llegada de atrás de los centrocampistas, que en el Nápoles son muy llegadores. Es cierto que su partido no es lo más brillante que se ha podido ver, pero sus movimientos fueron muy inteligentes para tener un poco locos a esa línea de 3 del Inter. Uh-huh. Y es que además, lo más importante que dio Neres, yo creo que fue esa salida al largo, porque si bien no ganaba y la primera acción, siempre había algún jugador, sea Zambo Anguissa, sea McTominay, cerquita para ganar el despeje de Acerbi, Bastoni o Akanji. Entonces, a pesar de ser pequeñito, el condicionar es algo que hay que tener en cuenta, porque si el Nápoles no tenía esa salida al largo, es que vivía encerrado constantemente, y de hecho uno de los goles de McTominay, si mal no recuerdo, es porque pillan a Inter partido Uh-huh. en dos,
porque el Nápoles está encerrado, pero consigue una salida. Sobre el tema Neres, os quería preguntar si veis esto un recurso únicamente puntual o puede ser un recurso que pueda repetir Conte en otros partidos. Mauro, tú has dicho que a los centrales de Inter, sobre todo a Chervi, y viene mal. No sé si ves esto quizá en el partido de vuelta contra Inter o también contra defensas que les gusta fijar delanteros, como el caso que has puesto tú. A ver, teniendo en cuenta que el estilo de defensa prominente en la Serie A, o sobre todo de la mayoría de los equipos, con alguna excepción, eh, son un tipo de defensas más de bloque cerrado, de mantenerse unidos, de aguantar un poco al delantero, de ir al choque. La presencia de Neres, sobre todo teniendo en cuenta que la presencia ofensiva o las aportaciones ofensivas más fuertes para el Nápoles son de las líneas de la línea de media puntas. O sea, el año pasado el Nápoles no gana el Scudetto porque Lukaku se planta con 30 goles. Este año no lo va a hacer porque bueno, el Lukaku empieza lesionado y Højlund no es un delantero de marcarte 30 goles. Si, la clave del éxito del Nápoles es que el delantero trabaje para la línea de llegadores, que es el punto fuerte. David Neres te va a pelear para esa línea de media puntas, no de la misma manera que lo puede hacer un 9 de posición fija, que como pues el Højlund Lukaku, que la temporada pasada ganaba pues muchas pelotas para la llegada de estos mismos, pero Neres te la puede ganar de otra manera, que es un poco yendo a la pelota suelta, a la pelota dividida, incluso pillando la espalda de los defensas, como fue en este caso la clave del segundo gol del Nápoles, que fue pues aguantar en bloque bajo, a recuperar, y a la carrera de Neres no le sigue nadie y le intenta seguir, si no me equivoco, creo que era Cervi, olvidándose por completo de la segunda línea que entra McTominay solo. Entonces es otro tipo de ayuda, pero me parece que es una ayuda muy válida para fortalecer y para mantener de protagonistas a esta segunda línea de mediapuntas del Nápoles, que fue la clave para este buen partido. A ver, yo creo que si algo le hemos visto a Conte en el Napoli, diferencia con otros equipos, porque Conte sabemos que siempre es un entrenador que ha tenido unas ideas muy claras y ha sido difícil sacarlo de esas ideas, ¿no? Defensa de tres, dos carrileros, doble punta y a partir de ahí a jugar, grosso modo. Pero, por ejemplo, el año pasado ya en el Napoli tuvo que reinventarse, porque terminó jugando con defensa de cuatro porque no tenía perfiles ni jugadores para implementar lo que él quería. Y salió y al final vimos que eso le dio resultados. Yo creo que ahora Lukaku fuera, Højlund que le funcionaba y tal, también se ha lesionado y está fuera. Lorenzo Luca no termina o sea, no le convence. Ambrosino, que es otro futbolista que también podía jugar ahí, tampoco lo hemos visto y entendemos que pues Conte tampoco cuenta con él. Entonces tiene que probar diferentes cosas. Con Neres de momento creo que le ha funcionado y yo creo que va a intentar seguir apostando por ese tipo de perfil. Pero yo creo que no va a tener ningún pudor Conte en intentar cambiar también ese estilo y en vez de ser un poquito más valiente, intentar jugar un poco más relegado, cerrar y juntar líneas y a partir de ahí, como lo tenga contra el Inter, pues intentar hacerle daño a los equipos. Si tiene que ganar muchos partidos por la mínima, como contra el Leche, ¿no? Que en un balón parado, pues Zambanguisa en este caso fue el que desatascó el partido. Yo creo que él no va a tener ningún inconveniente. Mientras le dé resultados, yo creo que le va a dar igual jugar un poco más feo, por así decirlo, que ser un poquito más valiente y proponer un poco más con el balón. También teniendo en cuenta que se nos olvida que Lobotka tampoco está en el equipo y es el futbolista que mejor puede jugar y al final el motor que mueve a este Napoli. Aunque el otro día Gilmour creo que hizo un gran partido, también hacen un trabajo un poco más sucio y demás, y siempre ha estado un poco ahí a la sombra, obviamente, de Lobotka, pero creo que el otro día hizo un gran partido también el escocés, entonces yo creo que Conte va a intentar apostar por ser un poquito más rácano en ese sentido y a partir de ahí construir y que lleguen los goles como buenamente puedan.
final parece que Conte siempre tiene una carta más en la baraja Mm, y Neres fue, de momento, está siendo la última que se ha sacado. Respecto a Inter, no sé si os gustó más, os gustó menos, os parece exagerado el resultado. A mí, en cierto punto, me parece que es inmerecido esta derrota por 3-1 porque mm, realmente no refleja la igualdad que hubo. Este partido, en mi opinión, si lo gana Inter 1-2, sería totalmente merecido. La diferencia es que el Napoli anotó lo que Inter falló. Yo lo veo sí. así, pero después, si a partir del resultado trazas unas conclusiones, a mí me da la sensación de que el estado de forma de Inter se refleja perfectamente en el estado de forma de Nicolò Varela, como si fuese un Mm. termómetro. En el equipo, quizá Pio Espósito tiene su día grande, quizá Boni tiene su día grande, pero si Nicolò Varela no tiene varios partidos seguidos en buen estado de forma, el Inter no termina de carburar y sobre todo en estas noches grandes es cuando hay que exigir algo más y dentro del medio campo para mí estuvo muchísimo peor que por ejemplo Hakan Salhanoğlu. O sea, de hecho, hasta el 3-1, podremos poner el límite hasta el 2-0, pero yo creo que llega hasta el 3-1. El dominador del partido es el Inter de Milán. Hasta el penalti es un rendimiento con todas las de la ley, o sea, mucho mérito propio del Inter echando al Nápoles atrás, que es cierto que a partir del gol de penalti, el Nápoles tampoco tiene mucha intención de ir hacia arriba o de presionar, pero el dominio sigue siendo por parte del Inter, las ocasiones siguen siendo por parte del Inter. No estamos viendo al Lautaro más brillante, o no vimos al Lautaro más brillante, Nicolo Varela le faltó un poco ese punto de exquisitez que suele tener siempre. Entonces, para mí hasta que se pone 2 goles de ventaja en Nápoles, el Inter estaba dominando el partido y estaba siguiendo un poco la tónica de lo que venía siendo su temporada, quitando su primera derrota. Es decir, es un equipo que viene con 4 victorias seguidas en la Serie A y es un equipo que iba como un tiro, y porque a Van ya se le ocurre hacer un milagro en ese mano a mano es que no sé si no me acuerdo ahora si fue Lautaro o Boni, pero que es un equipo que venía dominando el encuentro. Y lo que tú dices, si el partido en vez de 3-1 acaba 1-2 para el Inter de Milán, es que hubiese sido el resultado a lo mejor más normal, viendo cómo transcurrió el partido este partido. También es cierto que, por ejemplo, lo que introdujo Kibu desde el banquillo, creo que el primer cambio creo que es Zielinski por Mkhitaryan, ¿no? Sí, el de lesión, que ya ese Sí. primer cambio ya sí, perjudica un poco. claro, pero luego en el segundo tiempo, el primer cambio sí que introduce que mete a Pío Expósito con el 2-1 para ver si el equipo puede conseguir el empate, pero en cuanto mete a Expósito, creo que Zambuanguisa es el que hace ya el tercero, ¿no? Entonces ya, bueno, pues como se le cae un poco el plan a Kibu sin haber podido testear un poco lo que él buscaba. Y luego, es que es lo que comentáis. Yo, por ejemplo, el tema de Varela es una cosa súper extraña, ¿no? Porque no es el primer partido que Varela no está así y algo le tiene que pasar. No sé si sabemos si físicamente, si a nivel anímico, pero es cierto de que Varela está muy lejos de su mejor nivel y le hemos visto ser la bandera que ha sostenido al Inter en muchos escenarios, ¿no? Tanto en Serie A como en Champions, en contextos difíciles, y cuando él no está bien, se nota una realidad porque es ese tipo que no solo juega al fútbol, sino que también brega, que también sabe desmarcarse muy bien para ofrecer ventajas a nivel ofensivo. Entonces, el Inter nota que no está bien. Y luego, además, si luego recurres al banquillo, es cierto que, bueno, que Pío Esposito te ha dado resultados en algunos partidos, pero está todavía muy verde y eso lo sabemos todos. Por mucho que hay algunos que quieran vendernos que Esposito ahora mismo es Luca Toni, pero no, es un futbolista que todavía le queda mucho por hacerse. Y luego Peter Suchis, que es un futbolista que juega bien al fútbol y para tener el balón y demás, creo que, bueno, que era buen perfil. Pero luego, por ejemplo, Luis Enrique, que de momento lo que juega con el Inter, yo no le veo nada, ni está ni se le espera. Entonces son recursos bueno, que miras al banquillo y es verdad que tampoco tienes unos futbolistas para intentar agitar el árbol y que tienen otra cosa. Antes mencionaste, Adri, que Antonio Conte, bueno, creo que fuiste tú, no, Mm. no Maru, que Antonio Conte era entrenador con el que irías a ganar la Serie A. Sobre Kibu,
¿cuál es tu opinión? Porque lo cierto es que es un entrenador jovencísimo, Mm. que hasta hace nada estaba jugando. No sé si piensas que este reto se queda grande o o estás viendo cierta evolución en su de momento corta etapa en el Inter. Oye, a mí es verdad que Gibbon esperaba que el rendimiento del equipo no hubiese sido tan lineal y es lo que veníamos diciendo, ¿eh? O sea, venía de conseguir cuatro o cinco victorias consecutivas, ¿no? Creo en Serie A. Mm. Entonces, verdad que el Inter está a 3 puntos del Napoli en este caso, que es el líder de la Serie A junto a la Roma. O sea que está todavía metido en la pelea, ¿no? Que parece que estamos hablando de que el Inter igual se ha descolgado o está el de la Juventus, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que yo al menos también visto un poco el Mundial de Clubes y tal, y donde venía el Inter, ¿no? Esa final contra el PSG. Yo esperaba que Kibu, hablando claro, se la pegase un poco. Pero oye, me ha sorprendido, creo que le ha dado a los futbolistas herramientas y para intentar crecer, que sigue cierta línea continuista con Inzaghi, entonces tiene mucho automatismo, que eso también ayuda al equipo. Y también hay que tener en cuenta una cosa, y es que se ha comido cierto marrón, entre comillas, porque no es fácil coger a un equipo que viene de perder una final 5-0, que podía haber hecho el triplete en abril, en mayo, y acaba ganando absolutamente nada. Y luego que el mercado de fichajes ha sido pobre, ha sido escaso, y porque es un equipo que a nivel económico pues no tiene con qué ir al mercado, ¿no? Con esa fuerza monetaria. Entonces yo creo que también se ha comido un marrón importante y yo esperaba que se la pegase. Y teniendo en cuenta lo que ha hecho y la plantilla en el Inter, es verdad que yo los meto como candidatos para la Serie A, y es cierto que con Kibu, pues sí, me lo creo. Igualmente yo como último punto sobre el Inter, que esto ya lo hablé con Antón unas cuantas veces, que es que tiene que pillar un poco el mensaje que le está dando el equipo, que es que tu línea de centrocampistas, quitando a Varela, Calhanoglu en Mkhitaryan, ya está llamando a la puerta de la bajada de rendimiento y Hace ya un lo par de que has... temporadas. ¿Eh? Sí, sí, pero quiero decir, bueno, pero quiero decir, es un Sí, equipo sí, que te entiendo, te o entiendo. sea, el año pasado llega a mayo Pero pleno por el triplete. sí, pero el tema es que Y se, ese llegar a mayo mm, a tope por el triplete, yo creo que es bastante engañoso, ¿eh? Porque sí, no, eso Sí, puede significar que están en sí, su mejor momento, pero es que después de ese mejor momento era evidente que iba a venir una caída. sí, pero más que mm, eso, más que el rendimiento de los dos titulares, lo que te están mandando, sobre todo el mensaje preocupante, es el de los suplentes, que no te están llegando a un punto óptimo, o no sé si es que no se lo estás sabiendo sacar, o es que no son tan buenos como tú podías pensar que fuesen. Y el otro mensaje es el de la línea de centrales, que esa pata del tercer central con Bisek no te ha llegado a convencer, te has deshecho de Pavar, que podía ser el más pulcro en cuanto a rendimiento, y tienes un parche en Akanji que no, no va a ser el central de futuro que tú puedas tener, y con el hecho de que Acerbi ya está rozando la jubilación. Bueno, a mí en el medio campo me gustó mucho el fichaje de Peter Susic, pero yo creo que esa derrota contra Udinese en la jornada 2 sí, y mató Sí, sí. directamente, porque a partir de ahí sí. sus minutos han sido Que me más recuerda bien mucho, reducidos. son perfiles diferentes o escenarios diferentes. Me recuerda mucho a la época de Odegaard con Zidane en el Madrid, que fue titular los dos primeros partidos. Creo que él hace dos malos partidos y bueno, lo echan y luego es el jugador que es. Entonces me ha dado un poco el flashback de esa situación, de que A mí él me tiene confianza parece los dos un primeros jugador interesante, partidos. ¿eh? Sí, 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 obviamente. sí, a mí. A mí, de hecho, Está en el claro. Mundial de Clubes del Inter fue de lo que más me gustó, junto a Pío Expósito y demás. También es verdad que era un, Sí, un Inter que necesitaba savia nueva, ¿no? Y que los jugadores venían de esa final de Champions que le hizo mucho daño y que seguramente a nivel anímico, pues los Varela, Lautaro, Çalhanoğlu, ¿no? El grueso del equipo, pues no estaban en su mejor momento y por eso también brillaron, pues, Expósito, Susic, todos los que sumaron que vinieron nuevos al vestuario. Pero a mí es cierto que fue de lo que más me gustó mirar de clubes, pero es verdad lo que tú dices, Antonio, yo creo que quizás esa parte contra Udinese le marcó, ¿no? Pero bueno, al final la temporada es muy larga, hay muchos partidos, siempre hay minutos para todos, entonces yo creo que en algún momento de la temporada yo creo que intentará darle la vuelta a la situación y acabará dándosela, ¿no? Pero el problema, es verdad lo que dice Manu, de fondo, ya no es que esté Çalhanoğlu y quitarían como titulares, que obviamente
oye, pueden ser, ¿eh? Mira el caso de Modric en el Milan, por Mm. ejemplo, en cuanto a nivel edad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si cada temporada juegan 50 partidos, 40 partidos, al final obviamente pues se merman físicamente mucho más rápido, ¿no? Y yo creo que el Inter es que tampoco tiene muchos otros perfiles, porque Fratesi cuando ha jugado también ha tenido pocos minutos, no termina de entrar en el equipo, entonces, bueno, por eso digo que creo que Kibus es como un marrón importante, porque a nivel plantilla, creo que tiene una plantilla el Inter, pero ni mucho menos para pelear todos los títulos, como el año pasado que se hablaba de triplete y demás, y al mercado obviamente está necesitado de ir con urgencias, pero ¿a quién convences? Si a nivel económico no puedes hacer operaciones importantes, ¿no? Entonces yo creo que también el Inter debe ser un poco consciente en su entorno, a pesar de ser subcampeón de la Champions, a pesar de haber ganado la Serie A hace 2 temporadas, que sí, que obviamente es candidato, pero también hay que ser un poco consciente de la salud económica y de la estabilidad del club. Ya que lo han mencionado, te quería preguntar si para ti Modric es la gran sorpresa de esta temporada, porque es cierto, has fichado a Luka Modric, has fichado a un muchísimas veces campeón de Champions, seguramente no haya ningún jugador, incluso en toda la historia de la Serie A, no sé si, bueno, Cristiano evidentemente, pero a margen de él, hay muy pocos jugadores que hayan ganado tantísimas Champions como Modric y hayan jugado en la Serie A. Hay margen de jugador que ha sido, no sé si te sorprende esta reconversión que está teniendo en el Milan, hay más puro estilo Andrea Pirlo, y además está en Sí, un equipo que es él la estrella. No es que sea un sí. complemento de lujo, no, es que es la estrella, y yo creo que todos sus compañeros son conscientes de que juegan para él y que juegan para una leyenda, pero que actualmente está a un nivelazo. Y eso al final es muy fácil transmitirlo con tus compañeros, ¿no? Porque si tú ves que dices, hostia, si tengo a Luka Modric que tiene 40 años, que lo ha ganado absolutamente todo en el fútbol, corriendo el primero, ¿no? ¿Cómo no voy a correr yo, que tengo menos currículum que él o soy más joven, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte que se retroalimenta muy bonita, muy importante en los equipos, y eso a mí me parece espectacular. Y yo creo que de ahí viene también gran éxito del Milan actual. Y encima teniendo en cuenta que ya sabemos cómo es Allegri en cuanto con sus equipos, ¿no? Que físicamente exige muchos jugadores, que es muy intenso y que Modric se haya adaptado en ese perfil también. Oye, pues chapó, que además encima el Milan solo juega una competición, bueno, más la Copa. Entonces un poco, mira, comparando lo que hablábamos antes, ¿no? Si tienes a Xhaka lo quitarían, pero tienes 3 competiciones en las que tú quieres transpirar lo máximo, oye, pues tendrás que intentar administrar esos minutos en las piernas, ¿no? Pero bueno, si tienes a Modric, que solo juega una competición, pues es mucho más fácil sacarle rendimiento inmediato a ese futbolista. Para mí, sin duda, es la gran sorpresa de la temporada, al menos de este inicio de temporada en la Serie A, y joder, y tenerlo en el calcio y que está a ese nivel es una gozada espectacular. Es cierto de que el Milan, bueno, pues tienes esos tropiezos, ¿no? Que no termina a veces de arrancar, pero sin duda le ha dado un plus competitivo y un plus de personalidad, de liderazgo al equipo, que sin él yo creo que sería muy difícil haber concebido a que el Milan esté ya en esos puestos altos de la tabla. No está al nivel de Kristovic, no Maru, pero bueno, pero es verdad que Modric está haciendo una gran sorpresa sin duda. No voy a hacer declaraciones, ¿vale? No Joder, voy. nada de perder. No, Senabre. no. Jo, este hombre no vuelve más aquí, ¿eh? Bueno, quien también va a tener que tener personalidad y que va a ser una cara nueva, aunque vieja y conocida, va a ser Mm. seguramente el entrenador de la Juventus, porque de momento están sin entrenador. Quizá cuando salga este podcast ya van a tener entrenador. Esta pequeña etapa de no tener entrenador ha sido positiva, ya que acaba de ganar 3-1 a Udinese, pero Spalletti, que es el grandísimo favorito, se supone que va a ser el próximo entrenador de la Juventus. Spalletti, que por cierto es un entrenador el cual en su brazo izquierdo tiene tatuado el escudo de Napoli, ya que hace unos cuantos años ganó ese scudetto. ¿Por qué se ha dado?
este cambio de entrenador? Bueno, básicamente a Juventus este fin de semana perdió 1-0 con Ajaccio, un resultado sorprendente, igual que sorprendente fue el goleador de Ajaccio, que fue Toma Basic, que si no sigues la Serie A no lo conoces y es perfectamente comprensible no conocer a este jugador, pero anteriormente Y si la había perdido... sigues, te cuesta ubicarlo en. Sí, quizá te suena que juega en Verona, en Genoa, pero no en la Lazio. Pues sí, y anteriormente había perdido en Champions contra el Madrid, la verdad, un partido aburridísimo. También había perdido en Serie A contra el Como, había sido incapaz de ganar al Milan y para encontrar la última victoria de la Juve habría que remontarse hasta el 13 de septiembre contra precisamente el Inter de Milán. Desde el 13 de septiembre no ganaba la Juve en Serie A hasta, evidentemente, hoy, miércoles, donde ha ganado 3-1 a Udinese, además sufriendo al final, pero lo cierto es que ese gol de penalti de Kenan Yildiz, además provocado por él, y ha dado una renta suficiente para esos últimos segunditos de partido cómodos. Este cambio de entrenador a Juventus, ¿lo veis comprensible? ¿Veis que es ilógico? Y también os quería preguntar, muchos cambios de entrenador en la Juve estos 2 últimos años. Maru, yo sé que tú no estás a favor de esto. A ver, cosas lógicas lleva sin hacer la Juventus desde hace mucho. Desde hace mucho lleva sin hacer cosas lógicas. Si no me equivoco, no voy a decir los números lógicos, voy a decirlo de manera directa. Es el entrenador número 15 desde el 2000. Y es desde el último Scudetto, que si no me equivoco lo gana con Sarri, ¿no? ¿Cuándo Sí, fue? ¿Hace 4 años? 2021, creo, 2020, ¿no? Sí, vale. Tudor ha sido el cuarto entrenador, que si no me equivoco fueron Pirlo, ¿no? Que fue después de Sarri, Ujú. Pirlo, Allegri, Motta y Tudor. Eh, que son dos tipos de entrenadores. Está el tema de Pirlo, Tudor y Motta, que son entrenadores. Bueno, lo de Pirlo realmente fue lo que fue, por llamarle entrenador moderno, de alguna manera, porque es joven, pero es- Bueno, Pirlo gana algún título, La Copa, pero ¿no? sí, no, sí. no, pero lo que quiero decir, que están el caso de Tudor, Motta y Pirlo, que son un tipo de entrenador más moderno, más joven o con una forma de gestión más moderna, y luego el tema de Allegri, que es un entrenador de la vieja escuela. Y resulta que es el que más dura, porque es el que dura 3 temporadas. Bueno, el bono Gana, de Máximo dura hasta que se quita la camisa, claro, básicamente. no, o sea, evidentemente se va por ser un entrenador de los de antes, por, por liarla. No, pero es el perfil de entrenador que más le ha funcionado a la Juventus. Y yo creo que con el fichaje de Spalletti lo que se busca un poco es, vale, ya hemos hecho 3 apuestas, nos han salido, iba a decir cada una peor que la anterior, pero no, peor que la de Pirlo no la hay. Bueno, la de Mota hay ahí. Voy a decir, es una vuelta un poco a los orígenes. Vamos a ir un poco a lo que nos ha ido funcionando. Y Spalletti es un entrenador, por así decirlo, de la vieja escuela, aunque es un entrenador más modernizado que Allegri. Y sin embargo, con el añadido, perdón, de que es un entrenador con un éxito reciente. Así A que mí, dentro de lo ilógico que es la Juventus estos últimos años, me parece el movimiento más acertado, teniendo en cuenta que para mí se equivocaron con la decisión de cesar a Thiago Motta. bueno, no sé si se equivocó, pero yo creo que, por ejemplo, sí se equivocaron con continuar con Igor Tudor, porque Igor Tudor llegó un Sí. poco como, bueno, pues para acabar la temporada, ¿no? Intentar el objetivo de clasificación a Champions, pero no, desde que llegó no se vio, no se transmitió al menos hacia afuera ese proyecto de continuidad con él, ¿no? Pero bueno, Pero es como que yo consiguió el creo, objetivo, pues sí. perdona Adri, es que yo creo que se continuó con Tudor porque tampoco había en el mercado alguien por el que perder la cabeza. Pero para haber contratado, por ejemplo, que a mí me parece una decisión muy acertada, ¿eh? Spalletti en octubre o ya noviembre, intenta Mm. haberlo contactado en verano, ¿no? Para intentar montar el proyecto, o al menos la temporada, con una base y un entrenador que
oye, que ha dado resultados, que en la Roma lo hizo muy bien, que en el Inter, bueno, no tanto, pero en el Napoli sí, salió campeón. Viene es verdad, de una etapa de la selección italiana en la que tampoco han salido las cosas, pero yo creo que es un entrenador que en la balanza tiene más cosas positivas que negativas. Y a mí me parece, teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, ¿no? Ese mercado de entrenadores libres, pues que vayan a por Spalletti, me parece un acierto tremendo. Y yo creo que tiene mucho que aportar a la Juventus, que se tenga obviamente paciencia con él cuando los resultados no salgan, que yo creo que sí se tendrá, teniendo en cuenta el bagaje de Spalletti, pero es que yo creo que la decisión de seguir con Igor Tudor tarde o temprano, no sabemos si en octubre o quizás en enero, iba a acabar cayendo por su propio peso, ¿no? Además, creo que el equipo estaba, el vestuario, ¿no? No estaba tampoco con el entrenador y cuando al final, bueno, pues los jugadores no están en la línea de entrenador, por algún lado siempre hay alguna fuga y en este caso, pues obviamente vamos a hacer cambiar a un entrenador que a 30 jugadores en la plantilla. Pero a mí la decisión de fichar a Spalletti, si acaba llegando, me parece muy acertada y a mí me gusta. Bueno, pasando a el registro histórico desde 2020 de la Juve, como decís, es 2020-21 Andrea Pirlo, que es bueno, que gana esa copa. Después está Maximiano Allegri hasta 2024, que es destituido después de ganar la copa por sucesos que tienen que ver con los árbitros. Os recomiendo ver el vídeo de cuando se vuelve loco en esa final de Copa. Y sucede Paolo Montero como interino, que está 2 jornadas actualmente en el Club Atlético San Lorenzo de San José de Mayo, en Uruguay. Y la temporada siguiente Pero ya da la ¿cuántos oportunidad. apellidos tiene ese club? Se han No sé, mencionado en 18 nombres. Wikipedia y le llaman así. Yo supongo que es más corto, ¿no? No lo sé, no lo había escuchado en mi vida, la verdad. O sea, si me dice que es un Club equipo de las indies de Atlético San Uruguay, pues te Lorenzo. creo. Bueno, no sé. Es que no sé ni qué categoría está. Supongo que en primera Uruguay. Pero bueno. Después de Pablo Montero llega Thiago Mota, que sé que decía Maru que no le dieron tiempo suficiente. Venía Thiago Mota a hacer una muy buena temporada en el Bologna No, y perdona, es... perdona, perdona. A ojos de Es que Manu aquí no le dieron tiempo. no. Para mí, ¿En no, qué, no. en qué Vamos a mes, ver, perdón, en qué mes cesan a Thiago Mota? por favor, ¿puedo dejar, Pues puedo más tarde que explicarme? Igor Tudor seguro. ¿Puedo explicarme? Maru, pero Sí, si ver sí, a la dime. Juventus Para mí, el nivel, escúchame, para mí, el nivel de apuesta que era Thiago, o sea, para mí la directiva o el planteamiento de la plantilla no estuvo a la altura de la apuesta que haces por Thiago Mota. Si haces una apuesta por Thiago Eso sin Mota, duda. tienes que ir al 100 con lo que él diga. Porque ya te he demostrado que con un equipo y una plantilla como la del Bologna, te va a clasificar a Champions. claro. Si tú haces una apuesta, o sea, la Juventus no estaba preparada para fichar a Mota. Y ya está. Estoy de acuerdo contigo en que el mercado de fichajes que le hacen o la planificación de plantilla, obviamente no va acorde con los Thiago Mota. Pero, Y que macho, ahí también que está, es un cambio de juego y de mentalidad muy obviamente. drástico. Pero bueno, Le tienes que dar todo, tienes que darle 100%. vale, Thiago Mota vale, es Maru, demasiado pero joven Es que, por para la ejemplo, Juve. un ejemplo muy claro, el Bournemouth. Los primeros meses de Iraola en el Bournemouth Pero son escucha, tú que piensas sí, quién es el Bournemouth y quién es la Juventus. ¿y quién es bueno, la la Juventus, efectivamente? Sí, ¿y qué es la Juventud ahora mismo? Maru, me vas a Comparado comparar, con da lo- igual, Pero, eso pero tiene es que nada la que comparar ver. con Juventus, por presión pero que yo te digo que histórica, Thiago Mota tiene que ganar ya. ya, pues entonces no puedes Independientemente fichar de a que Thiago no Mota. tenga los recursos. Es lo que dices tú, no están preparados. Pues vas a acabar de esta manera buscando rendimiento inmediato, gastándote lo que te gastas cada verano, que cada vez es menos, pues a ver dónde vas a acabar dentro de 4 años. Y a lo mejor dentro de 4 años echas de menos a Thiago Mota. Vale, Pero es que bueno, no Y a lo creo que mejor, sea así, y a pero lo mejor dentro de 4 años el Bournemouth es campeón de la Premier League con Iraola. bueno, nunca se sabe. A lo mejor dentro de 4 años eres presidente de tu empresa. No sé. efectivamente, es que Y a lo No, mejor. uy, no te no. puedes poner a imaginar hacia el futuro como si esto fuese. Pero vamos a Yo, ver, yo simplemente, yo te compro. por cerrar esto, mi único comentario sobre Thiago Mota es que la Juventus no fue con todo con el proyecto Mota. Simplemente Eso sin es duda. eso. No es que yo sea aquí Eso sí, defensor de Thiago eso Mota a sí, muerte. sí, Simplemente que la Juventus no estuvo a la altura efectivamente, del sí. desafío que era. Si ahí te lo compramos, obviamente. Pero ya te digo ¿Ves yo, cómo no soy Senabre? ahí está también la mano de entrenador, ¿no? O sea, si tú ves que en septiembre, en octubre, el equipo no va por donde tú tenías en mente, ¿no? Oye, pues habrá que cambiar cosas, ¿no? Oye, que eres entrenador, que no eres alineador de fútbol. Y Thiago Mota había demostrado, por ejemplo, en el Bolonia ser entrenador de fútbol. Sí. Entonces,
si no te salen las cosas porque te faltan perfiles, porque no tienes jugadores, porque no casan esa idea con los futbolistas que tienes, oye, pues habrá que cambiar y probar otras cosas, ¿no? Y yo creo que Thiago Motta se empeñó al final en jugar a lo que él pretendía y el equipo, por lo que hemos comentado, no estaba preparado, pero tiene que haber intentado cambiar algún que otro mecanismo, algún que otro automatismo, porque obviamente vale que la Juventus a nivel de dirección deportiva no acertó con lo que Thiago Motta pretendía, pero oye, te trajeron por un pastizal a Douglas Luiz, que venía de romperla en Aston Villa, y en ningún momento supo sacarle ni Eso es el verdad. 10% de lo que era Douglas Luiz. Bueno, Perdón. tú pones a Douglas Luiz en cualquier equipo y no le saca a nadie partido, ¿eh? Que ahora mismo es suplente en el Nottingham Forest. Con todo el No, respeto, ahora en el mismo Nottingham no. Forest. Pero oye, Ah, cuando llegó, que yo entiendo que obviamente Thiago Motta no puede jugar al fútbol como jugaba con McKinney, con Nico González corriendo por la banda, no lo sé, ¿no? Entonces, yo ahí te lo entiendo y te lo compro, pero creo que ahí está un poco también la mano del entrenador de que como te tenga que haber intentado cambiar ciertas cosas y probar diferentes, ¿no? Si al final no te sale por lo que tú quieres, pues eso al final va a provocar un desgaste en la afición, en el equipo, en los futbolistas, en la dirección deportiva, que acabe con lo que acabó, que era su destitución. con el tema de Thiago Motta, no sé si os pasa que, por ejemplo, el entrenador más parecido, entiéndase, como filosofía, como que llegaba para romper los moldes que había en la Juventus, me parece que es Mauricio Sarri. Mauricio Sarri llega en 2019 y únicamente aguanta una Sí. temporada. Y aguanta unos poquitos partidos más que Thiago Motta, pese a ganar el Scudetto. De hecho, es el último Scudetto que gana la Juventus. ¿Qué os quiero decir con esto? ¿No creéis que quizá la Juve y vienen mejor entrenadores conservadores? Es decir, que tienen como un poco de miedo al cambio, que necesitan ganar ya, porque al final los proyectos que necesita Sarri, aunque es cierto que últimamente no termina de arrancar, porque en la Lazio ha tenido grandísimos altibajos, anteriormente, antes de la Juve había estado un año en el Chelsea y ahí también le costó mostrar su fútbol. Ya después, anteriormente sí que había estado en el Napoli, pero es un entrenador que sí que necesita tiempo. ¿No pensáis que tanto Sarri como Thiago Motta no encajaron en la Juve porque no pueden dar tiempo a los entrenadores y por eso buscan un Maximiliano Allegri, un Antonio Conte, que son entrenadores de rendimiento inmediato por lo que exigen? Es lo que está buscando la Juventus últimamente y yo creo que es un poco... De ahí viene el error de Mota. O sea, el Mota no te iba a dar rendimiento inmediato que tú pedías. Y vas al perfil de Spalletti buscando un poco eso, buscando el pragmatismo que te puede dar un entrenador, como es este caso Spalletti. Buscas un poco más de pragmatismo, un poco más de resultadismo, más que construir algo serio. La necesidad de encontrar el resultado antes que la sensación. Pero una cosa, Adri, ¿tú piensas que la culpa es de que se seleccionó mal al entrenador porque la filosofía es una, o la culpa es de que se debería cambiar la filosofía para que llegue un entrenador como el que estamos hablando, más rompedores? Claro, o sea, yo creo que obviamente lo que planificaba la dirección deportiva de la Juventus, obviamente si no, no hubiesen contratado ya como tal, ¿no? Ellos pensaban que iban a tener un rendimiento a corto plazo, pero que obviamente no se dio, ya sea por lo que hemos hablado, ¿no? Por el tema de fichajes, por perfiles de futbolistas, porque luego Mota tampoco se adaptó a la plantilla, es que entran muchas aristas en juego. La cosa es que no funcionó. Y con Sarri, por ejemplo, que era tirando de memoria, ¿eh? Yo recuerdo que aquel verano se habló mucho de Jorginho, ¿no? De que él lo pedía para la Juve, porque era el que le había funcionado bien tanto en el Chelsea como en el Napoli, etcétera. Pero estaba Pjanic, creo, pero también estaba Bentancur, Rabiot, Verán, que no era un equipo para jugar al fútbol. Y aún así intentaba jugar al fútbol, pero era una Juventus un tanto aburrida. O sea, Sí. tenía la posesión y demás, pero era una Juve que era muy espesa, que gozaba verla en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, yo creo, con el tema de perfiles en plantilla y que son equipos que necesitan un rendimiento inmediato, por historia, por presión, por bagaje. No se pueden permitir tirar una temporada o dos en reconstrucción porque es que no están para ello. Y si tienen que gastarse dinero en despedir a 10 entrenadores para dar con el ideal,
me parece que es lo que van a hacer, ¿eh? Porque es que tienen que hacerlo. No creo que puedan estar mucho tiempo con experimentos. Entonces, muchas veces es difícil jugársela, ¿no? Con el tema, por ejemplo, con Thiago Motta, pero yo creo que ellos esperan un rendimiento a corto plazo, que obviamente pues no llegó ni por parte del técnico ni por parte del equipo, y por eso mismo lo cesaron. Y yo creo que ahora con Spalletti, que bueno, que es un técnico que no es que rehúse el balón, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que la Roma era un equipo que era vistoso de ver, jugaba muy bien, tenía también otros futbolistas. Lo mismo un poco con el Napoli, que era más vertical, pero porque tenía otro tipo de jugadores. Y yo ahora que con la Juventus, él va a saber adaptarse bien y dar al equipo las mejores herramientas para intentar, como digo, a corto plazo, montar un proyecto que vuelva a ser vencedor. Pero con esa llegada de Spalletti, ahora sí que me creo yo, al igual que con Igor Tudor, pensé que iba a ser un pase esta final de temporada. Ahora, obviamente, que llegue un tipo como Spalletti si te da a pensar de que el año que viene, según obviamente cómo salgan las cosas, ¿no? Pero estará en el banquillo de la Juve. Y con este cambio, además de que y a Juve debe 25 millones de euros entre pagos a Thiago Motta, Igor Tudor y staff de ambos técnicos, nos queda, os diría yo, un top 7 de entrenadores buenísimo, porque en el Napoli, Roma, Milan, Inter, Como, Bologna y Juve, que son actualmente los 7 primeros clasificados, tenemos, yo creo que, entrenadores de primer nivel, al menos en Italia. Es decir, quizá Mauricio Sarri en Dagacho, que está fuera de este top 7, puede entrar, pero hay entrenadores de prestigio, como puede ser Antonio Conte. Hay entrenadores con un juego muy vistoso, que hablábamos antes de comenzar a grabar, como es el caso de Icomo, que a mí me parece el equipo que mejor juega de la competición. Tenemos entrenadores como Kibu, que ha heredado un proyecto y que está intentando adaptarse a él y darle cosas nuevas. Y ahora este cambio en la Juventus, que es un poco vuelta al pasado reciente, al pasado triunfador reciente con Spaghetti. ¿Pensáis que el nivel de los entrenadores está muy, muy alto? Porque en otras temporadas sí que había más desnivel, creo yo. En la serie, en la pelea Sí, por en el este título, top 7 top 8 actual. es que es cierto que el ritmo de puntuación que están imponiendo tanto Nápoles como Roma está siendo muy alto, pero el nivel general de los grandes competidores por la Serie A este año a mí me parece bajo. A mí que a mí me parece bajo realmente. Y es una constante que estamos viendo estos últimos años y que se está plasmando en las competiciones europeas, quitando alguna excepción como fue el Inter o la Atalanta. El nivel de los grandes de arriba de la Serie A está sufriendo una bajada interesante. Y en general el nivel de o la competitividad dentro de la Serie A está obligando cada vez menos a los equipos de arriba. Yo creo que soy un poco más optimista, creo, en esa visión, ¿eh? O sea, yo creo que a nivel de entrenadores, me parece que hay un nivel muy alto en Serie A, tanto por nombre propio como luego por currículum y por lo que aportan estos equipos, ¿no? O sea, es verdad que es un poco el meme este de que en Italia solo hay 4 o 5 entrenadores, porque todos los del banquillo se van ¿Qué es rotando lo cada que, temporada, qué- ¿no? qué O es lo que sea, pasaba en la liga hace unos cuantos años? efectivamente, pero bueno, o sea, es que es verdad que no deja de ser anecdótico, pero muchos entrenadores al final pasan entre los grandes equipos y bueno, pues funciona así la rueda de entrenadores en Italia, pero yo creo que sí que hay muy buen nivel, o sea, tener a Antonio Conte, a Allegri, a Gasperini, a Vincenzo Italiano, que creo que es un entrenadorazo, a Cesc Fabregas, por supuesto, que lo está demostrando, Pioli. no sé Al quién, entrenador de la Fiorentina no, a Pioli con suerte una semana le queda, creo yo. tiene mucho mérito Bueno, que haya aguantado tanto, ¿eh? joder, sí, la verdad es que sí. Porque la Fiorentina parece que va a la deriva y es una pena, porque es un proyecto que en los últimos años pues se había establecido ahí en la parte alta, siempre luchando por entrar en Europa tal, pero es verdad que no termina de arrancar. ¿En qué momento se fue Palatino, Te- eh? No sé, tengo renovó y una se piró. visión. Tengo una visión.
A Thiago verla. Motta. Está Mm, sin equipo, ¿eh? Sí. sí. Y por ¿Sabes quién algo también será, está, ¿eh? ¿sabes quién también está sin equipo? Y digo, me cuela la Juventus. Zinedine ¿Quién? Zidane. ¿Ves? Yo, por ejemplo, creo que Zidane, yo creo que Zidane solo cogería a un equipo. Es que la Juventus ahora mismo tiene Sí. muchas más Tiene incógnitas todo. que certezas, Sí. ¿eh? Entonces, Pero Te- y Zidane su no está primera, en ese momento. claro, es cierto que su primera etapa en el Madrid viene en una situación similar a lo que es ahora la Juventus Sí, pero tiene la y EBC, que en ese sentido, ¿no? No tiene sí, a Vlahovic, Openda y Zegrova. O sea, que dime tú, ¿dónde vas con eso? sí, pero que, bueno, que puedes tirar ahí Al paro. por la conexión, al igual que tiene una conexión con el Madrid, pues su conexión con la Juventus. Podrías un poco tirar de Obvio, ahí, obvio. pero es cierto que el Zidane de ahora no es el Zidane que coja ese Madrid. Obvio, obvio. No, no, yo creo sinceramente, o sea, es una y me encaja, ¿eh? Yo creo que en algún momento igual se puede dar. Por eso que tú has comentado, Maru. Pero yo creo que Zidane obviamente solo llegaría a un equipo que al menos sobre la mesa tuviese muchas más Sí, certezas que dudas, ¿eh? En el momento, obviamente, pues no es ese lugar y es un mal que está yendo de incertidumbre. Y volviendo al tema de entrenadores, y ya cierro con ese tema, yo sí estoy un poco más en la visión de Antón. Yo creo que hay muy buen nivel, creo que eso hace que la competición sea muy rica a nivel táctico y demás, y obviamente la llegada de Spalletti pues mejora, por ejemplo, la de Igor Tudor en este caso, ¿no? Pero si comparamos proyectos, por ejemplo, pues Allegri es mejor entrenador que con Sisao, que Fonseca, ¿no? El año pasado con Sí. el Milan. Es que yo creo que todos han elevado un poco el nivel. Véase, por ejemplo, el Torino, Marco Baroni, ¿no? Que el Lazio pues no lo hizo, no sé si se le da que llamar de aquella manera de más, pero creo que es un técnico que para un equipo de nivel de la mitad de tabla es un muy buen entrenador y con el Torino le está sacando un gran rendimiento al equipo. Yo creo que el único así que ha empeorado, entre comillas, era el Atalanta, pero también es cierto de que yo creo que está el Atalanta ya a menos puntos de los que merece, ¿eh? Que hay partidos en los que, sin ir más lejos, otro contra el Milan, creo que era justo merecedor de la victoria y acabó empatando. es que lleva Pero es verdad, 7 bueno, empates el que Atalanta. sí, sí, sí. Que es verdad que con Juric, que a mí no me convencía mucho, pero yo creo que también cualquier entrenador que hubiese llegado de Pau Gasperini iba a tener que pagar este peaje de que el equipo al final pues bajase un poco el nivel, pero porque es normal, ¿eh? Porque es un proyecto de tantos años que se corta, entonces es lógico que pegas en ese bajón. Y que una cosa que me está a mí gustando y que sí que es cierto que se puede ver la parte positiva es que cada vez están saliendo los equipos de segundo nivel de la competición, cada vez tienen mejores entrenadores. Es Uh -huh. cierto que tienen la tranquilidad de poder hacer apuestas, por ejemplo, lo que hizo el Bologna con Thiago Motta, o sea, tienes la Sí. posibilidad de hacer una apuesta y de permitírtelo. Eh, o por ejemplo, el cómo ahora con Cés Fábregas, que Cés Fábregas se está consolidando como un entrenador a tener en cuenta, a tener bastante en cuenta. Entonces, está haciendo que que los equipos de la parte media vayan teniendo, o sea, sean mejor entrenados que los equipos de arriba. Que ha sido que el Milan ahora está haciendo alguna que otra apuesta por algún entrenador un poco más, o por lo menos hasta la temporada pasada, pero y le salió como le salió. Entonces, me temo o tengo un poco la sensación negativa de que puede que esta apuesta que hizo, por ejemplo, la Juventus, volviendo un poco a lo de Thiago Motta, eche un poco atrás futuras apuestas que puedan hacer estos mismos equipos, pero que es cierto que para mí la buena noticia es que los proyectos más positivos o con más ganas de crecer tienen cada vez entrenadores más de la nueva escuela, por así decirlo, y que me parece Sí, que es sí, sí. cuestión de tiempo de aquí a unos pocos años que esos nuevos entrenadores, esa nueva camada de entrenadores empieza a funcionar en los equipos de arriba. Un par de datos, ya que estáis destacando entrenadores para bien. Vamos a destacar uno para mal, que es Stefano Pioli, ya que tiene varios récords actualmente en la Fiorentina, que puede ser un destino apetecible para Thiago Motta. Nunca había pasado en la historia de la Fiorentina que llevasen 4 puntos después de 8 jornadas en una serie A de 20 equipos, hasta ahora. Y también es la primera vez, esto se cumplió en la jornada 7, que el equipo, bueno, que la Fiorentina
sumase 3 puntos en 7 partidos con 0 victorias. Estos son los dos datitos que os dejo. Y además, este fin de semana, que es cierto que consiguen sumar ante Bologna, consiguen remontar un 0-2, pues para meter más leña al fuego, hubo un momento en el que Bologna casi se pone 0-3, pero el gol fue anulado por fuera de juego, pues en declaraciones de De Gea, después del partido, dijo que temía más bien que iban a perder 6-0, porque iban 0-2 y menos mal que Ibar anuló ese 0-2. Finalmente, 0-3, perdón. Finalmente quedaron 2-2, además, y los dos goles de la Fiorentina de penalti, primero Gudmundsson y después un Moise Kean que tampoco está teniendo una gran temporada. No sé si esperabais más tanto de los jugadores como del técnico, porque seguramente el único responsable no sea el bueno de Stefano, en este caso. No es el único responsable, pero no tiene una plantilla para hacer lo que está haciendo. Lo que está haciendo es descender en la 10ª jornada. Si no es la 10ª, es la 12ª. No, pero es cierto que le ha mantenido un poco, le ha dado un poco de positivismo sus 2 primeros partidos en la Conference, que si no me equivoco son 2 victorias sin ningún gol. Sí, vamos. No me jodas, es que como ya no... Joder, es que no me deja terminar. Jugaron contra el Racing de Valdemoro, ¿sabes? Claro, tío, es que... Cuidado con el Racing de Valdemoro, ¿eh? No, pero quiero decir que por lo menos tienes esa otra cara los jueves que te está manteniendo un poco el positivismo. Pero es porque si la Fiorentina Ojalá fuese tener un equipo... tu mentalidad, ojalá, tío. Ya ves, es que, claro... Es que a lo mejor hubieses empezado el programa más positivo. Es como si tú estás... coges un barco y ahora va a la deriva y naufragas. Y dices tú, hostia, es que... Vale, estoy... No sé a dónde coño voy. Y dices tú, claro, ya, pero bueno, pero estás... Oye, mira, estás en mitad del mar, no sé qué, no sé cuánto. No, hombre, tío, no. Pero ¿ese qué positivismo es? ¿Cómo que no es lo mismo? Obviamente. Lo que estoy diciendo es que por lo menos... Escucha, Maru, ¿me sabrías decir de qué país es ese Rapid? Pues de Viena. Y después Sigma Olomouc. ¿El qué? Resuelvo, ¿eh? ¿Sigma? No sé cómo se pronuncia esto, tío. A ver, no, pero pasa que eso tiene truco, porque creo que, o sea, como que Sigma, bueno, no voy a decir el país, creo que sé de dónde es, porque me parece que es como tipo Fútbol Club, ¿sabes? Algo así. Que en ese país hay equipos que se llaman con ese apellido. ¿Qué has dicho? ¿Me sabrías decir de qué país es el Sigma? Pero Sigma, ¿qué más? Sigma. ¿Tú cuántos Sigmas conoces? Porque yo uno. Es centroeuropeo. Pues eso, estamos hablando de un equipo de la que es de antigua Viena Checoslovaquia. y otro que es de la República Checa, ganador de República Checa. Lo que quiero transmitir es que el equipo, es cierto que el nivel de los rivales no es gran cosa, pero por lo menos tiene una parte positiva de mirar en la temporada. Tiene una competición en la que le está dando buenos resultados y que le está sirviendo para intentar crear una buena dinámica. Tú, el rival, aunque sea el Jumbo pues, o el Toledano, si tú vas... Joder, es que es increíble, no se puede. Perdón. Es que has dicho de crear una buena dinámica. Y si esta es la buena dinámica, Maru, el día que vengan mal dadas, no quiero yo saber lo que puede... Maru, es que no me estoy dejando terminar. Que quiero decir que aunque haya conseguido estas 2 victorias seguidas de una manera brillante, que no le está sirviendo para trasladarlo a la competición doméstica. Porque tú, el jueves, le metes un 0-3 pues obviamente, porque al el Rapid... fin de semana juega con futbolistas profesionales y los jueves juega contra... Pero ¿qué es lo que hace más grave? Y carniceros. Que para mí es lo que hace más grave la situación. Que ni siquiera te está sirviendo un buen resultado que puedas cosechar un jueves para llegar el domingo en tu casa y que el Bologna te pueda meter 6 goles. Que no pasó, pero fueron las declaraciones. A ver, no te está sirviendo ni... Es como, por ejemplo, el Oviedo en la Liga.
pues a lo mejor ganar en la Copa le hubiese venido bien anímicamente porque es un resultado positivo. No, pues va y pierde. Pues esto igual. Son equipos de quinta categoría, sí, pero bueno, son 2 partidos seguidos que has ganado. Podías haber aprovechado para tener una cierta dinámica positiva y salirte un poco de la dinámica que tienes en la Serie A, que es negatividad tras negatividad tras negatividad. Si tú vas a competiciones europeas y de repente ganas 2 partidos seguidos, pues dices, bueno, pues no soy tan malo. A ver, Pero sin embargo, si coges eso y no lo transportas, ni siquiera a nivel sensaciones, no te estoy diciendo resultados, estoy diciendo a nivel Ahí es donde yo quiero sensaciones, llegar. de salir con otra cara. Pero Es que ahí es donde yo quiero llegar. si ni siquiera ganar 0-3, que me da igual el rival, como si es el Rapid, como si es el Leganés Fútbol Club, yo qué sé. bueno, más Que si tú, complicado. si tú después de ganar por 0-3 en una competición europea, no llegas el siguiente domingo y sales con todo, pues mira, chico, aquí no sé si es culpa del entrenador, del planteamiento, del equipo, de la plantilla o de lo que sea, pero es un problema ya que está afectando a los jugadores de manera mental. Y eso ya es muy difícil de recuperar. Porque tú puedes cambiar tácticas, pero la mentalidad del jugador, si ni siquiera una victoria te devuelve un poco a ese ambiente positivo y llega el domingo y haces lo que haces, pues para mí esto ya es muy Ya. insalvable. No querría yo en ningún caso ¿Veis, hundirte y a... ¿Veis cuando me ¿Qué? dejáis explicarme? Es que no me dejáis explicar a la gente. A mí no me ha Yo no convencido, quer- ¿eh? A Pero mí si me has tampoco. acabado dando la razón. A mí tampoco. Yo no querría en Yo ningún he dicho caso que hundirte esta teoría, pero es que los Mm, próximos rivales de la Fiorentina en Conference son Mainz, mm. AEK, Dinamo de Kiev El y AEK va Lausana. segundo, ¿eh? El AEK va segundo. Entonces, ¿qué Yo es que positivismo ves ahí? ¿Enfrentarte a AEK que va segundo? Es que... pero que no me refiero a positivismo, que yo me refiero yo hablo de resultadismo. No, AEK y Arnaka no, hay otro AEK. Ah, vale. en la Bueno, cara de y Atenas. que metió 6-0 a Aberdeen, ese. Bueno, Yo y le no lo metieron 6 al que. Nápoles, hace una semana, Champions, que Mario. yo simplemente estoy reflejando resultadismo. Si lo que hablamos antes de la Juventus, que buscas antes el resultado que sensación, porque el resultado traerá la sensación positiva. Si ni siquiera el resultado te está dando la sensación positiva, pues mira, chico, ya está, se ha acabado. Que no quiero decir que tú ganándole el Rapid de Viena seas el mejor equipo de la competición. Simplemente me refiero en el tema resultadismo. Que el resultado A traiga la ver. sensación, pero si ni siquiera se transporta de aquella manera, pues finiquitado. A A ver, yo, ver, yo creo que el problema de Florentino obviamente viene de base y es que a nivel de sensaciones ya no te digo en conferencia sería, sino que es que a nivel de juego tú no ves un plan establecido ni ves que el equipo vaya a transmitir esa seguridad de, oye, tenemos esto trabajado, vamos a por el partido. Y yo creo que es la tónica que ha traído durante toda la temporada. Y es cierto, hay que darle también un poco ahí de cancha en el sentido de que el calendario inicial de la Fiorentina era muy difícil, porque se ha quitado ya y se han enfrentado a muchos equipos de arriba. Pero, macho, que es un equipo que viene de pelear siempre puestos europeos y de incluso con Paladino estuvo un puesto Champions alguna jornada. Que no hayas sido tú capaz de jugar de tú a tú a muchos de estos equipos, oye, hay ahí un problema importante y hay que atacarlo porque es que si no se va a meter en problemas que la Fiorentina pues obviamente ni está planteada para luchar por ellos ni tiene plantilla para eso. Y más allá, tenemos esta temporada en que, por ejemplo, el Como se ha metido en la parte de arriba para luchar por Europa. La Cremonese, obviamente no creo que acabe luchando por Europa, pero oye, tiene ya un colchón de puntos en lo que están esos puestos cercanos. Atalanta y Juve están ahí merondeando que sí que no, a ver si se enganchan. Hay tantos equipos para tan pocos puestos que al final, cuantas más jornadas tardes en reaccionar, más difícil va a ser en poder engancharte en la parte alta. Y muchas veces estos equipos, se ha visto en España, se ha visto en la Premier, cuando no están acostumbrados a estar en la parte baja y comienzan a estar en esa zona, jornada tras jornada, empiezan los nervios, las cosas tardan más en salir, los resultados ya no acompañan, entonces, oye, es difícil de gestionarlo. yo sinceramente pienso que el mejor resultado que se puede dar hoy para Fiorentina es que pierdan contra Inter. Por Efectivamente. su, Sí, por sí. su futuro es el mejor sin duda. Porque si ganas, quizá es cierto que puedes ir para arriba, pero lo más probable es que no vayas para arriba. Y que venga otro entrenador, cara nueva, y ahí sí que puedes tener un cambio. Porque hace no tanto tiempo hubo una última jornada donde a Fiorentina
empató a ceros contra el Genoa y gracias a eso se salvaron ambos en Serie A, porque imaginaos lo que podría ser y a Fiorentina a día de hoy si llega a descender. Esa creo que fue temporada 2017, 2018, si no recuerdo. Entonces, mejor es que llegue un entrenador nuevo y de hecho ya se está rumoreando que también puede haber cambios de director deportivo, ya sea para llegar antes de invierno y que sea el encargado de mercado o otro o que llegue uno nuevo antes de verano que viene. Pero cambio sea Fiorentina, estoy seguro de que va a haber y que esta apuesta evidentemente ha salido muy mal. Porque es cierto que no es el primer entrenador destituido, pero es que actualmente estás fuera de descenso, pero empatado con el Verona y porque te están contando ese punto que ahora mismo estás sumando con el Inter, porque van 0-0. Pero puedes terminar la jornada número 9 en descenso perfectamente. Y eres la Fiorentina, que estás jugando Conference. Sería un mazazo muy, muy duro. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Hemos tocado distintos equipos, distintos temas. No sé si se nos queda algo en el tintero. Yo solo quiero dejar claro que me he intentado explicar en todos los temas y soy capaz de argumentarlos, no como Dani Senabre. Por favor, pido a Adrián Soria que rectifique Que recapacite. que recapacite en esa falta de respeto Oye, sin no te he ningún dicho. tipo de necesidad. O sea, yo en cuanto he escuchado su voz aquí en la llamada me ha dado una alegría tremenda, ¿no? Pero sin embargo yo en esta última hora y media no he hecho más que sufrir Pero, un ataque incisivo y hacia mi persona, ¿no? Como si fuese yo qué sé, como si fuese yo aquí Tebas, pero vamos a ver, querido, yo solo he dicho como si fuese yo que aquí Rabiot, ¿no? si esto fuese el partidazo de Cope, pues tú serías ese personaje. No te he dicho que seas ¿Cómo que igual, personaje? idéntico, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, coño, personaje, ¿cómo puedo decir persona? Desde que vive en Nápoles, este hombre, Antón, desde que este hombre vive en Yo, Nápoles, aquí muy... que Vale, te vale. cambia la vida, tío. Es adaptarte o morir, ¿no? Yo lo único que quería decir para acabar, obviamente, era simplemente que si Maru quería decir algún comentario, opinión, cualquier cosa, por muy polémica que sea, que la diga, que sea lo que sea, le voy a seguir y voy a estar de acuerdo con él para que no se marche triste, ni enfadado, ni alicaído. Así que si él quiere decir, me da igual que diga, no sé, Que diga que Kristovic es el mejor delantero de la Serie A, yo estoy de acuerdo con él. No, yo no he dicho tal falacia. Yo simplemente he dicho que estaba para dar un paso más. Sí, No voy a hacia comentar más. dónde, ¿no? Da el paso, ¿no? Bueno, mi apuesta era para la Fiorentina, pues a lo mejor le hubiese venido bien y todo. Estoy un paso atrás ahora mismo, creo yo, ¿eh? Sí. Pero bueno, que yo estoy contento, a pesar de los ataques recibidos. Bueno, si os parece, dejamos este podcast por aquí y ya os pegaréis fuera de micro. Muchas gracias a ambos por pasaros y espero que hayáis disfrutado, igual que he disfrutado yo de vuestra compañía. Y muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Nos vemos la semana que viene aquí en Cacho y Día. Buenas noches. Chao.